La historia de Esther, la reina que salvó a su pueblo. Esther era una joven judía que vivía en el imperio persa bajo el gobierno del rey Asuero. Huérfana desde pequeña, fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre fiel a Dios. Cuando el rey buscó una nueva reina, Esther fue elegida por su belleza y gracia, sin que nadie supiera de su origen judío. En el palacio, un hombre poderoso llamado Amán, consejero del rey, odiaba a Mardoqueo porque él se negaba a inclinarse ante él. Movido por el orgullo y la venganza, Amán convenció al rey de decretar la muerte de todos los judíos del imperio. Sin saber que Esther era judía, Asuero firmó el decreto y la destrucción del pueblo de Dios fue programada para una fecha futura. Mardoqueo envió un mensaje a Esther pidiéndole que intercediera ante el rey. Sin embargo, acercarse al rey sin ser llamada era un crimen castigado con la muerte, a menos que él extendiera su cetro en señal de clemencia. Aunque tenía miedo, Esther ayunó durante 3 días y decidió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Cuando entró en la presencia del rey, Asuero le extendió el cetro permitiéndole hablar. Con sabiduría, Esther no reveló de inmediato el plan de Amán, sino que invitó al rey y a su enemigo a un banquete. En el segundo banquete, finalmente reveló que era judía y denunció a Amán como el responsable del decreto de exterminio. Asuero, furioso, condenó a Amán a la muerte y revirtió el decreto, permitiendo que los judíos se defendieran de sus enemigos. Gracias al valor de Esther y a su fe, el pueblo judío fue salvado, y la fecha que marcaría su destrucción se convirtió en un día de gran celebración, conocido como la fiesta de Purim. La historia de Esther nos enseña que Dios usa a personas en posiciones estratégicas para cumplir sus propósitos y que la fe y el coraje pueden transformar situaciones imposibles. Aun cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene un plan para la salvación de su pueblo. La historia de Abraham e Isaac, la prueba suprema de fe. Abraham era un hombre escogido por Dios para ser el padre de una gran nación. A pesar de su avanzada edad, Dios le prometió un hijo. Y esa promesa se cumplió cuando Sara, su esposa, dio a luz a Isaac. Este hijo representaba el cumplimiento del plan divino, pues sería a través de él que la descendencia de Abraham se multiplicaría. Sin embargo, un día, Dios puso a prueba a Abraham con una orden difícil de comprender. El Señor le mandó que llevara a Isaac al monte Moriah y lo ofreciera como sacrificio. Para cualquier padre, esta petición sería desgarradora, pero Abraham confiaba plenamente en Dios. Aunque no entendía completamente el propósito, obedeció y emprendió el viaje con su hijo hacia el lugar indicado. En el camino, Isaac, sin saber lo que estaba por suceder, preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio. Abraham respondió con fe: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Al llegar al monte, Abraham preparó el altar, colocó la leña y ató a Isaac sobre él. Cuando levantó el cuchillo para sacrificarlo, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le ordenó que no hiciera daño al niño. Dios vio que Abraham no había dudado en obedecer y reafirmó su promesa de hacer de él una gran nación. Inmediatamente después, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto y lo ofreció en lugar de Isaac. Esta historia demuestra la fidelidad de Abraham y la provisión de Dios. Él nunca quiso la muerte de Isaac, sino que puso a prueba la fe de Abraham para demostrar que su confianza era absoluta. Además, esta historia apunta proféticamente a Jesús, el Cordero de Dios, quien fue entregado como sacrificio para la salvación de la humanidad. La historia de Abraham e Isaac nos enseña que la fe verdadera requiere una confianza total en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. En el momento adecuado, Él siempre proveerá lo que necesitamos. La historia de la multiplicación de los panes y los peces, el milagro de la provisión. Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando y sanando a los enfermos. Sus palabras tenían poder, y multitudes lo seguían para escuchar sus enseñanzas. Un día, después de pasar horas hablando sobre el reino de Dios, una gran multitud se reunió a su alrededor. Eran más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ya estaba oscureciendo,
y los discípulos notaron que la gente tenía hambre. Le sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud para que fueran a los pueblos cercanos a comprar comida. Sin embargo, Jesús les dijo algo sorprendente: «Dadles vosotros de comer». Los discípulos se quedaron desconcertados, pues no tenían recursos suficientes para alimentar a tanta gente. Entonces, Andrés, uno de los discípulos, mencionó que un niño tenía 5 panes y 2 peces, pero enseguida agregó que eso no era nada frente a una multitud tan grande. Jesús entonces tomó los panes y los peces, levantó la mirada al cielo y dio gracias a Dios. Luego, comenzó a partir y distribuir el alimento. Milagrosamente los panes y los peces se multiplicaron, y todos comieron hasta quedar satisfechos. Cuando terminaron, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de sobras, demostrando que Dios no solo provee, sino que provee en abundancia. Este milagro enseñó a la multitud que Jesús es la fuente de provisión y que, con fe, incluso lo poco puede convertirse en mucho en las manos de Dios. Además, señalaba algo aún más grande: Jesús es el verdadero pan de vida que sacia no solo el hambre física, sino también el hambre espiritual de toda la humanidad. La historia de David y Betsabé, el error y el arrepentimiento de un rey. David, el gran rey de Israel, era un hombre conforme al corazón de Dios. Había conquistado victorias impresionantes y gobernaba con sabiduría. Sin embargo, en un momento de descuido, cometió un grave pecado que marcó su trayectoria. Durante la primavera, época en que los reyes solían ir a la guerra, David permaneció en Jerusalén mientras su ejército luchaba contra los amonitas. Una noche, al pasear por la terraza de su palacio, vio a una mujer muy hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más valientes y leales del ejército de Israel. Movido por el deseo, David mandó llamarla y cometió adulterio con ella. Tiempo después, Betsabé le envió un mensaje informándole que estaba embarazada. Para encubrir su pecado, David intentó traer a Urías de regreso de la batalla, esperando que él estuviera con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros seguían en la guerra. Ante esto, David tomó una decisión aún más terrible. Envió a Urías de vuelta al frente de batalla con órdenes de colocarlo en la línea más peligrosa, asegurando así su muerte. Urías murió en combate, y después de su fallecimiento, David tomó a Betsabé como esposa. Pero Dios vio todo y envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única corderita de un hombre pobre. Indignado, David declaró que ese hombre debía ser castigado. Entonces, Natán le reveló que ese hombre era él mismo y que Dios había visto su pecado. David, al darse cuenta de la gravedad de su error, se arrepintió profundamente. Escribió el Salmo 51, clamando por perdón y misericordia. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado fueron dolorosas. Su hijo murió, y su familia enfrentó muchos conflictos a lo largo de su vida. A pesar de todo, Dios restauró a David, y su historia no terminó en fracaso. De su unión con Betsabé nació Salomón, quien más tarde se convirtió en uno de los reyes más sabios de Israel. Esta historia nos enseña que incluso los más justos pueden caer, pero el arrepentimiento sincero trae restauración. Dios perdona a quienes reconocen sus errores y se vuelven a Él con un corazón quebrantado. La parábola del hijo pródigo, el amor del padre. Jesús contó sobre un joven que pidió su herencia y la desperdició en una vida desordenada. Cuando se quedó sin nada y enfrentó hambre, decidió regresar a casa dispuesto a ser solo un siervo. Al verlo de lejos, su padre corrió a su encuentro. Lo abrazó y celebró su regreso con una gran fiesta. Esta parábola enseña que Dios siempre está listo para perdonar y recibir de vuelta a quienes se arrepienten. Confía en Dios. Aun cuando todo parezca difícil, recuerda, Dios tiene un plan mayor. La espera puede ser dolorosa, pero la fe nos fortalece.
Confía porque Él siempre cuida de ti y abre caminos donde no los hay.